Hola y bienvenido a la primera entrevista de Language Journeys. Mi nombre es Daniela y he tenido el placer de entrevistar a Oscar Hernando, que es la persona detrás del blog unidiomacaravez.com y que también tiene un grupo en Facebook que se dedica a la enseñanza de idiomas online. Puedes encontrar todos los enlaces debajo del vídeo. Y antes de comenzar, quiero pedir disculpas porque es la primera vez que intenté un video hablando con alguien por Skype y aprendí que no es una buena idea cambiar constantemente entre la pantalla de Skype y mi lista de preguntas, pero lo hice, es algo que puedes ver en el video. Sin embargo, espero que te guste y yo creo que es muy interesante lo que Oscar nos cuenta. Y bueno, ahora comenzamos. Hola Oscar, ¿qué tal? Hola Daniela, muy bien, ¿y tú? Muy bien también y muchas gracias por participar en esa entrevista. Am, Gracias a ti por pa- entrevistarme. Sí, y para comenzar, ¿puedes contarnos un poco de ti, por ejemplo, de dónde eres y cuál es tu trayectoria profesional? ¿Tú trabajas como profesor online de idiomas? ¿Desde cuándo haces esto? Bueno, esa es una pregunta muy larga, o mejor dicho, una respuesta muy larga, Son pero varias preguntas. intento cortarlo un poco, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy español, nací en Bilbao hace algunos años Imagino. y yo he trabajado toda mi vida en la informática, toda mi vida no, gran parte de mi vida en la informática, aunque es verdad que comencé siendo profesor y lo fui durante muchos años, pero de informática. Pero en 2008 decidí dar un cambio en mi vida. Me, me preparé para ser profesor de español. Y bueno, desde entonces estoy dando clases de español. Lo que ocurre es que al principio eran presenciales, me fui a vivir a Brasil y allí comencé a dar clases presenciales de español. Y cuando nos movimos a Europa, yo y mi mujer, decidimos que era momento de dar el salto online. Esto es en 2011, 2012, sinceramente no me acuerdo. Y desde entonces damos clases online, los dos, Ujú. de español, en mi caso, claro, por supuesto. Mucho tiempo ya. Ok. Bueno, pues son algunos años, sí. La verdad es que son más años de los que me gustaría, de los que me gusta recordar, pero sí, está bien, ya tengo una cierta experiencia en mis espaldas. Ujú, eso sí. Y viviste en Brasil y sé que hablas portugués muy bien. Am, Como nativo hablante de español, ¿cuáles fueron tus mayores dificultades con el aprendizaje del portugués? Bueno, ¿cuáles continúan siendo mis dificultades? Porque eso de que hablo muy bien en portugués, bueno, me gusta pensar que hablo bastante portugués, pero no bastante bien. Mis dificultades son las mismas que yo les cuento a mis alumnos brasileños cuando quieren aprender español. Y es que los dos idiomas, el portugués y español, son muy parecidos. Esto lo hace muy fácil. Son tan parecidos que muchas cosas son exactamente iguales. Mm, Esa es la parte buena, pero la parte complicada, que es lo que preguntabas, es la misma. Es decir, que los dos idiomas son muy parecidos. Y esto lo hace muy complicado, porque las cosas que tú piensas, no solo los falsos amigos, sino estructuras gramaticales, expresiones, formas de decir las cosas, incluso gestuales, que piensas que van a ser las mismas, luego no lo son. Y son muy complicadas de cambiar en tu cabeza porque tú continúas con tu cabeza en español ujú, y lo quieres decir en portugués y claro, no sale. Pero afortunadamente eso va cambiando, ¿no? Ya llevo más de 10 años, no, menos, 9 años hablando portugués. Es el idioma oficial que se habla en esta casa. ujú, Entonces, bueno, pues al final vas mejorando, pero es eso, la mayor dificultad es que son idiomas muy parecidos, simplemente. ujú, ujú. Entonces, ¿tienes que concentrarte mucho para hablar o es para no mezclar? Ahora no. Ahora no, pero Ahora cuando no en general, comenzaste porque a bueno, aprender, sí.
Sí, 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 sí. No, cuando yo comencé a aprender portugués era un caos en mi cabeza. Yo hablaba inglés ya, no tenía un problema para aprender idiomas, pero claro, precisamente por eso, por ser idiomas muy parecidos, yo había momentos en que no sabía si estaba hablando portugués o si estaba escuchando portugués o español. En Brasil había gente, hay mucha gente que sabe español, y cuando me conocían me decían, ah, hola, Oscar, y comenzaban a hablarme en español. Ujú, Y yo les respondía en portugués porque no, en mi cabeza no distinguía qué idioma estaban hablando. ujú. Ahora no, ahora no ocurre nada. Ahora no mezclo, felizmente, porque si no mis alumnos tendrían un problema, ¿no? Pero no, felizmente ahora no cuesta ningún esfuerzo. Okay. ¿Y hoy en día todavía tienes muchos alumnos brasileños o como es más de todo el mundo y te escogen a ti porque hablas su idioma o... Bueno, pues en realidad sí tengo alumnos brasileños, pero menos que antes. Ujú, Lógicamente en Brasil tenía muchos alumnos brasileños, todos concretamente, y cuando comencé en online aún tenía bastantes alumnos brasileños. Hoy en día tengo de todas partes, desde Estados Unidos hasta Hong Kong. Pues elige donde quieras un lugar y seguro que tengo o haber tenido un alumno, ¿no? Pero es verdad que sí, que muchos alumnos brasileños, o de Portugal es más raro, ujú, pero brasileños sobre todo, vienen a mí porque leen en mis perfiles o en mi página, etcétera, que he vivido en Brasil y que hablo portugués. Entonces, eso les da más confianza, ujú, que realmente no les hace falta, porque un alumno brasileño me entiende cuando hablo en español desde el primer día. ujú, ujú. Ni problema para entenderme. Pero bueno, ellos se sienten más confiados y a mí me parece muy bien, claro. Ok, entiendo. Ok. ¿Qué tipo de clases te gusta impartir? ¿Hay algo que no te gusta? Sí. Eh, bien, las clases que más me gusta dar son las de conversación, Ujú, pero estructuradas. Quiero decir, lo que no me gusta es, vamos a comenzar a hablar y vamos a tomarnos unas cervezas y hablamos. ujú, Hombre, está bien. De hecho, hay alumnos que eso es lo que quieren. ujú. Hablar y ya está, de Sí, cualquier sí, tema, sin ningún tengo control, también, sí. que les corrijan de vez en cuando, está bien. Lo que me gusta, si puede ser, si el alumno quiere, que esto es importante, bueno, pues darle un tema para hablar, estudiar un poco de vocabulario, parar la clase en un momento y ver unas pequeñas nociones gramaticales, pequeñitas, porque no es lo que les interesa normalmente a este tipo de alumnos. Entonces, ese es el tipo de clases que me gusta, que me gusta dar más. Y lo que preguntaba sobre si hay algo que no me gusta hacer, sí, dar clases a niños o adolescentes. No, esto es algo que está fuera de mi ámbito. No, ni quiero ni lo quiero intentar siquiera. Creo que es Sí, un ámbito muy complicado. sí, Para es mí, una por lo menos, muy manera difícil. completamente diferente. Tienes que Y preparar yo no las estoy preparado. clases diferentemente. Sí, 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 entiendo. Entiendo. Ok. Otra pregunta. ¿Sí? ¿Has tenido alguna experiencia graciosa o quizás embarazoso con un alumno que puedes contarnos? He tenido alguna experiencia embarazosa que no voy a contar. Ok, es tan terrible. Por el bien del alumno, ¿no? Porque hombre, no es muy moral, no es muy ético contarlo. Pero no, realmente la situación es más graciosa. Bueno, mira, hay una situación que a lo mejor no es exactamente graciosa, pero un día estaba aquí en Grecia, donde estoy en este momento, mientras hablamos, en Salónica, y en un momento dado sentí que la tierra temblaba un poco. Oh, Yo, terremoto. yo me quedé callado porque en ese momento me quedé callado, en una aula de conversación, precisamente, una clase de conversación. Y me quedé callado. ¿Qué, qué ha pasado? Y la alumna me preguntó, y digo, ¿qué ha pasado, Oscar? ¿Qué pasa? Y yo, no, es que parece que ha temblado. Tal vez es un camión en la calle, como muchas veces Ujú, pasa un camión grande y tiembla todo. Pero no podía ser porque la calle era muy estrecha. Bueno, al final descubrí que había sido un terremoto muy pequeñito, ujú. pero yo nunca había sentido un terremoto.
Y creo que en ese ¿Sabes momento me cómo quedé es? blanco delante de la cámara y la chica luego me dijo, la alumna me dijo que efectivamente ella había visto temblar la cámara. Wow. Con lo cual, sí, efectivamente, vimos que había sido... No es ni gracioso ni embarazoso, fue asustador en ese momento. Ujú. Desde luego es una anécdota a recordar, sí. Pero hubo un terremoto pequeño, ¿lo leíste Sí, algo en... muy pequeño. Sí, ok. Fue un terremoto que ocurrió a 50, 100 kilómetros de donde yo estaba y era de grado 4, una cosa así. Entonces en Salónica lo notamos, pero muy poquito. Ujú. Muy Ok, poquito, ok, apenas nada. ok. Pero bueno, Entonces, lo noté, que es lo importante y me asusté, para que te voy a engañar. imagino, sí, sí. Ok. ¿Tú vives como nómada digital en Ujú, países diferentes? ¿Es sí. importante para ti hablar o por lo menos entender el idioma del país donde resides o cómo lo haces? ¿Hablas siempre inglés? Es importante tener algunas nociones básicas. Yo creo que es imprescindible, de hecho, no importante. Es decir, cuando digo nociones básicas me refiero a cosas tan simples como saludar, decir hola, adiós, buenos días, cualquier cosa de ese tipo. Pero también saber cosas tan básicas como los números. Cuando tú vas a pedir 2 cafés, Ujú. tú puedes pedirlo en inglés, es verdad, en muchos países, pero en otros no. Y hablando de café, saber el nombre de las comidas, de los ingredientes, ese tipo de cosas sí considero muy necesarias. Y a mí personalmente me encantaría saber el idioma de cada país al que voy. Ujú. Pero infelizmente creo que es imposible. Si tú vas a vivir 2 años en un país, es posible. No Sí, hay es ningún problema diferente, y sí. lo debes intentar incluso. Ahora, nosotros no es nuestro plan. Nuestro plan es estar 2, 3 meses en cada país, un mes, dependiendo del lugar, del país. Ujú. Claro, en ese tiempo ponerte a aprender un idioma para estar un mes no es práctico. Puedes terminar aprendiendo muchos idiomas, eso está bien, pero no es práctico e infelizmente no tengo tanto tiempo como me gustaría para aprender Ujú. idiomas. Pues bueno, pues al final usas el inglés, Entonces, sí. aprendes solo lo básico, algunas palabras y Que no está mal, normalmente usas ya inglés. es bastante. Yo creo que a muchas personas les gusta, quiero decir, en otros países cuando intentas hablar su idioma, aunque sean 3 palabras, Mm. yo creo que valoran ese esfuerzo. Eso, aquí en Grecia, que es un idioma que es complicado de aprender, creo Sí, que tú ya sí, lo sí. sabes. Eh, el que digas ya 4 palabras, creo que le dan cierto aprecio. Y aquí la mayoría de la gente te puede hablar inglés. Poco, Mm. mucho, pero Ujú. bueno, más o menos. Imagino. Lo básico siempre te van a saber decir algo. Pero aún así, si le saludas en griego o si le das las gracias en griego, pues bueno, Ujú. es una forma de agradar. Ujú. Ok, entiendo. ¿Vas a salir de Grecia pronto? ¿A dónde vas? ¿Y qué otros países todavía quieres conocer? ¿Cuáles países son importantes para ti? ¿Hay una lista? Y yo tengo una lista, pero es muy fácil de ver esa lista. Tú entras, no sé, por ejemplo, en la Wikipedia, en lista de los países del mundo, y esa es mi lista. Tienes que De momento escoger no hay ningún país. tres países para mí. ¿Tres? Tres países. Quiero Tres países. una lista pequeña. Es muy complicado elegir 3 países. Yo te voy a decir, este sábado, de cuando estamos hablando este sábado, nos vamos, mejor dicho, a Rumanía. Ujú, ¿sí? Bueno, después visitaremos más países durante este año. Vamos a estar en Hungría, ¿en Estonia? No, en Estonia no vamos a estar. Sinceramente ni me acuerdo dónde vamos a estar. Hemos hecho tantos cambios Está y decisiones. lejos. En Lituania tampoco. En Letonia. Vamos a estar en Letonia. Letonia, es verdad. Ujú, ok. Y en Grecia de nuevo. Y luego más tarde no lo sé. Pero realmente si tuviera que hacer una lista de mis países preferidos para visitar, hombre, desde pequeño tengo muchas ganas de conocer Australia. Si alguien me pregunta por qué, Ok. no, pero tengo ganas de conocer Australia. Tengo ganas de conocer Latinoamérica en general, no conozco nada, quiero decir Brasil, pero Ujú, Latinoamérica
no conozco. Y de hecho Brasil conozco, pero poco, tampoco conozco mucho. He vivido 3 años allí, pero realmente conozco mucho menos, muchísimo menos de lo que me gustaría. Espero Entonces, que vengas a visitarme en el Perú. yo lo espero también. De hecho, yo te diría, sí, voy a ir seguro. Pero tú sabes cómo funcionan estas Perfecto. cosas, lo sabes muy bien. Un día decides ir a un sitio y de repente apareces en la otra punta del mundo. Entonces no me quiero comprometer a nada públicamente. Pero lo vamos a intentar, eso seguro, porque además nos interesa. Que queremos visitar Latinoamérica. Y Ok, entre otros lugares Perú, claro. ok, interesante. Ok, Oscar, aparte de impartir clases de español online, tú también tienes un blog que Sí. se dedica a ayudar a personas que quieren trabajar como profesores online de idiomas o ya comenzaron, pero todavía necesitan ayuda y no saben exactamente cómo hacer las cosas. Incluso tú has escrito un libro sobre ese tema. Cuéntanos un poco por qué y cuándo comenzaste con ese blog y cuáles son tus objetivos con él. Bueno, pues estaba mirando el calendario porque no me acordaba en qué año estamos y por tanto en qué año comencé todo esto. Comencé en 2015, a finales de 2015. Efectivamente, es un blog, unidiomacadavez.com. Ya he metido un poco de publicidad aquí. Es un blog que se dedica precisamente a eso, a ayudar un poco, a dar consejos, a dar herramientas, bueno, cualquier cosa que sirva para que esta profesión del profesor online sea un poco más sencilla de lo que en realidad es. Que de hecho no es muy complicada, pero muchas veces nos sentimos perdidos. ¿Y por qué comencé a hacer esto? Bueno, yo cuando comencé a trabajar como profesor online, estaba totalmente perdido. No tenía ninguna referencia, no tenía a nadie que trabajase en esto, no conocía a nadie, mejor dicho. Incluso cuando buscamos algo en inglés, que bueno, en Estados Unidos normalmente siempre van un poco más adelantados, pero tampoco encontraba mucha información. Ujú. Seguramente existiría, pero yo no la encontraba. Entonces, digamos que la transición de profesor presencial a profesor online fue complicada, con muchos altibajos, con muchos desconocimientos por nuestra parte, no sabía qué hacer en muchos casos. Fue poco a poco que fuimos aprendiendo todo. De hecho, continuamos aprendiendo. Como en cualquier profesión, no dejar nunca de aprender. Y en 2015 me di cuenta que había mucha gente igual que yo, cada vez había más profesores que les interesaba el tema de profesor online Ujú. y decidí crear esta página. Decidí crear competencia, como suelo decir, porque al final muchos de los que me leen, de los que leen mi blog son profesores de español y por tanto estoy creando más profesores de español online. Pero esta es otra de las razones por las que creé ese blog. Hoy en día aún la profesión no está muy extendida, Ujú. aún somos pocos los profesores online y por tanto también son pocos los alumnos online. Ujú. Pocos entre comillas, no son pocos por Sí. supuesto, ¿Y pero, piensas que esto pero va a cambiar en el futuro? sí, sí, ese es el tema. Cuanto más personas sean conscientes de que pueden dar clases online, también va a haber más alumnos que puedan que puedan recibir las clases online. Y Ujú. esto es digo para todos. Entonces, yo voy creando competencia, voy creando otros profesores online, sí, es verdad. Pero al Ujú. mismo tiempo estoy generando que haya más Más. alumnos online, o por lo menos esto quiero pensar. A lo mejor estoy Ujú. equivocado, pero prefiero pensar eso, sí. Ujú. Eso yo creo también. Ok, tengo más dos preguntas para ti que son un poco diferentes. Primero, como no vives más en España, ¿hay algo que extrañas, que te hace falta de España? En realidad no. Cuando yo me fui a vivir a Brasil, que fue la primera vez que viví fuera de España, era todo tan nuevo, tan diferente, claro, al principio no echas absolutamente nada de menos de España, porque solo quieres ver lo diferente, comer pan de queso, beber caipirinha y yo qué Mm, sé. Y todo lo nuevo que no conocías. Entonces lo de España lo dejas un poco atrás. Luego, cuando ya te acostumbras a eso, pues bueno, pues a lo mejor echas de menos algunas cosas. Pero y me refiero a cosas, personas es otro asunto, claro. es otra cosa, sí. Pero las cosas, al final, pues bueno, ¿qué ¿La echo de comida? menos? ¿La comida española?
Es muy rica. El jamón, El jamón. básicamente. Si hay una cosa que es muy difícil encontrar fuera de España, según en qué país, claro, por supuesto, es el jamón. En Brasil lo podía comer y podía incluso comer jamón bueno, eso sí, pagando, pagando bastante. Okay. Entonces, en ese sentido, sí, jamón. Pero mira, si te soy sincero, tal vez hace un año que no, o más, ¿no? 2 años que no como jamón. Okay. Y no lo echo de menos, para serte sincero. Yo creo que cuanto más viajas, cuanto más países conoces, cuanto más culturas y cuanto más gastronomía conoces, menos echas de menos tus orígenes. No porque no sean buenos, claro. Yo, de hecho, hay una cosa que hago cada semana, sí o sí, que es una tortilla de patatas española. Esa la hago seguro, pero porque me gusta, no porque la eche de menos. Pero al final vas cogiendo lo que más te gusta de cada lugar. De Brasil cojo una cosa, de Portugal cojo otra, de aquí de Grecia cojo otra, de Sudáfrica coges no sé qué. Bueno, pues vas cogiendo lo mejor de cada sitio o lo que más te gusta a ti de cada lugar. Entonces no echo de menos nada, sinceramente. Ok, entiendo. Y la última pregunta. Sí. ¿Cómo y dónde te ves a los 70, 80 años? ¿Cuál es tu idea? Bueno, es una pregunta complicada desde el punto de vista que no me gusta pensar que cómo voy a ser con 70 o 80 años, pero realmente no sé, no tengo ni idea. Desde luego, ¿dónde? No lo sé. No lo sabes. De vez en cuando, Lu, mi mujer y yo, nos gusta jugar a pensar en eso. ¿Dónde nos jubilaremos? ¿Dónde nos quedaremos parados para siempre? Y la verdad es que de momento sí, tenemos varios lugares que nos gustan, que podrían ser interesantes en un futuro, pero claro, es que todavía nos quedan muchos más por ver, entonces no lo sabemos, sinceramente. ¿Dónde? Es muy difícil. De hecho, tampoco sabemos cuándo vamos a parar. En teoría habrá un momento en que nos cansemos de viajar, de que nos cansemos de ser nómadas, de que nos cansemos de ir de país en país o de ciudad en ciudad. Supongo que habrá un momento, a muchas personas les ocurre, pero sinceramente no lo sabemos. Entonces, cuando llegue ese momento ya lo discutiremos. ¿Y qué me veo haciendo? No tengo la menor idea. Mira, yo trabajé hasta los 35 años como informático y yo pensaba que ese iba a ser mi trabajo para siempre. Y ahora ha cambiado todo. Efectivamente. Y yo supongo que tendrá algo que ver con la educación, porque es un mundo que siempre me ha gustado. Desde el primer día, ya te digo, mi primer trabajo fue de profesor, mi primer trabajo. Entonces supongo que tendrá algo que ver con la educación, es una teoría, pero no lo sé. Entonces, ya veremos. Me gustan las sorpresas. Cuando llegue ese momento ya veremos en qué estoy. Si quieres, hablamos de nuevo dentro de... Bueno, cuando tenga 70 o 80 años y me lo preguntas otra vez. Ok, entiendo. Entonces, te deseo todo lo mejor y muchas gracias para la entrevista y saludos a tu mujer que conozco bien. Sí, te los daré. Okay. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de hablar De nada. contigo. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hasta la próxima.